Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Saben? A principios de este año murió Koge Yoshiyuki, un famoso fotógrafo japonés que era particularmente conocido en la década de los 70s, a principios de los 80s, por una colección que se me hizo muy interesante. Ya les platico por qué me interesó. Esta colección de fotografías que, fíjense, ahorita forma parte de la colección de algunos museos muy importantes de Nueva York, de Chicago, de San Francisco. Yo creo que mucho de su trabajo, principalmente esta colección, Cohen, que significa parque, está en museos de Estados Unidos. Y esta colección, por la que se hizo, digamos, mundialmente conocido, surgió digamos, de un fenómeno que observó Yoshiyuki en los parques de Tokio, principalmente en el Parque Central de Shinjuku y en el Yoyogi Koen, en el parque de Yoyogi. Los dos están en Tokio, están de hecho muy cerca. Digo, en los 70s, él, digamos, que presenció que en las noches en sus parques, principalmente en las zonas donde no había iluminación, se podía ver a muchas parejitas teniendo relaciones sexuales, digamos, a escondidas, ahí entre los arbustos, al lado de un árbol. Digo, principalmente en esos lugares donde no había tanta iluminación, no había tanta vigilancia. Pero digamos que eso no era lo más interesante o lo que le llamó la atención a Yoshiyuki, sino el hecho de que no era solamente que hubiera una parejita teniendo sexo en el parque, digamos, al aire libre, sino que alrededor de esa pareja, más o menos cerca, había personas mirándolos, estos voyeristas, estos mirones. Y lo que llamó la atención es que, bueno, supongo que esto ocurría muy frecuentemente y ya digamos que intencionadamente él iba a ver también cómo se desarrollaba estas escenas. Entonces veía estas parejitas teniendo relaciones sexuales y personas, bueno, dicho en su mayoría, si no es que el 100% eran hombres, ya más grandes, observando a estas parejas teniendo sexo. Y lo que veía, digamos que generalmente lo que ocurría es que estas personas empezaban a reunirse alrededor de estas parejitas y las empezaban a ver. Y poco a poco, sin que la pareja se diera cuenta, se iban acercando a ellos. Hasta el grado en que algunos inclusive tocaban a la chava. Y bueno, dependiendo de la situación, podía acabar en pelea. Si el novio la hacía de tos. Pero claro, en algunas situaciones, lo que también él se dio cuenta es que estas parejas, en mayor o menor medida, tenían un componente, digamos, de exhibicionismo. Estas parejas sabían que estaban siendo vistas y a lo mejor en ciertos casos o en ciertas partes de estos parques, porque son parques muy grandes, yo creo había parejas que intencionadamente iban ahí con motivos, digamos, exhibicionistas para que los otros lo vieran, ya sabiendas de que también eran frecuentado por estos viejos voyeurs que iban ahí a observar. Entonces lo que hizo Yoshiyuki, digo, esta colección que terminó llamándose Koen Parque en japonés, fue usar cámaras infrarrojas y fotografiaba estas escenas de... Claro, aquí el punto no era fotografiar a la pareja teniendo sexo, sino fotografiar la escena donde la pareja está teniendo sexo. Pero digamos que lo más importante de esa escena eran las personas que estaban alrededor, mirando. Y las pueden buscar en internet, hay algunas que están puestas en internet.
Y se ve súper creepy porque como fueron tomadas con infrarrojo, o sea, se ven así las fotografías en blanco y negro. Y pues aparte las personas no se han visto cuando toman este tipo de fotos en la noche, cómo le brillan los ojos a las personas. Entonces les digo, es unas fotos un poco perturbadoras. Aparte por el tipo de escena, el tipo de postura. O sea, la pareja que está teniendo sexo generalmente está acostada en el pasto. Y pues las demás personas, digamos, que están en cuclillas o hincados, incluso parados, recargados en un árbol, observando a la pareja. Y las que son así ya más, que sacan más de onda, les digo, cuando estas personas que están observando se acercan todavía más a la pareja y le empiezan a meter mano a la chava. Y aquí supongo que si la pareja, o sea, la chava a lo mejor, no sé, está con los ojos cerrados y siente una mano, a lo mejor piensa que es la mano de su novio, ¿no? Es lo que digo, es un poco perturbador esta situación. Les digo, aquí lo interesante de esta colección es que inclusive el mismo fotógrafo, cuando lo cuestionaban lo entrevistaban acerca de esta colección, decía que él en cierta medida también se había convertido en un boyerista, en un mirón, pero era, digamos, como un metaboyero. O sea, él lo que hacía es, digamos, que en cierta manera encontraba placer viendo a otras personas que a su vez estaban viendo a personas teniendo sexo, ¿no? O sea, era algo muy extraño. Pero les digo, lo que más me llamó la atención de esta colección, bueno, aparte de que las fotos, si les digo, se ven súper creepy, las pueden buscar en internet, hay algunas. Es que uno de mis libros favoritos, escrito por uno de mis escritores favoritos, Yukio Mishima. Creo que ya les he platicado acerca de esta obra de Yukio Mishima, la última obra que escribió, que es una obra que consta de 4 libros, se llama El mar de la fertilidad. Y en esta obra, los 2 últimos libros, El templo del alba y La corrupción de un ángel, aquí el personaje de Honda ya es una persona madura. Creo que en el tercer libro, en El templo del alba, tendrá como unos 50 y tantos años, ya pegando a los 60. Y en La corrupción del ángel ya es un viejo ya más grande. Y desde el primer libro, o sea, se nos presenta a Honda, este personaje, desde que era niño. Y se nos presenta como, digamos, un niño muy estudioso, muy aplicado, digamos, muy obediente de las reglas, que estudió Derecho, ya después se convirtió en un abogado exitoso. Y después de renunciar se convirtió en un abogado exitoso y después parece ser que tuvo un cargo como juez. Un cargo importante como juez. Ya después renunció, digamos, a esta práctica de juez y se dedicó a la práctica privada. Pero aquí siempre se nos presentaba a pues imagínense, era un juez importante, de alta categoría. Se nos presentaba como, digamos, una persona virtuosa, una persona, digamos, muy recta. Pero ya en el tercer libro, en El templo del alba, se obsesiona con una chava que conoce, que él cree que es la reencarnación de su amigo de la infancia. Este libro del mar de la fertilidad, en esos 4 libros, relata la historia de Honda, de este chico, que se va encontrando con sucesivas reencarnaciones de su amigo de la infancia. Y en el tercer libro, una de esas reencarnaciones es una chava. Entonces, digamos que él se obsesiona con esa chava. Y lo que hace, al ya ser un juez, digamos, de muy buena reputación, y después en su práctica privada, digamos que ya era una persona de clase alta, había ganado mucho dinero, entonces construyó una casa muy lujosa
digamos, en los suburbios a las afueras de Tokio. Y como estaba obsesionado con esta chava, vemos que al fabricar esta casa hizo que construyeran una alberca. A pesar de que él no tenía intenciones de meterse a nadar, ni hacer fiestas ni nada, construyó esta alberca con el puro propósito, con el mero propósito de invitar a esta chava, que organizar fiestas, digamos como pool parties, y quería invitar a esta chica para verla, digamos, en bikini. Y además, como era una chica extranjera, o sea, al invitarla a su casa, su plan era invitarla a quedarse en su casa como huésped en la habitación de invitados. Y lo que hizo aquí, lo que saca de onda de este personaje, es que casi como si fuera una comedia, hizo un agujero en la pared que conectaba su biblioteca con el cuarto de invitados, el cuarto de huéspedes. Entonces lo que hizo es un agujero en la pared, y al remover unos libros podía ver a través de ese agujero, y pues claro, podía ver lo que pasaba en el cuarto. Entonces aquí, en este libro, el juez Honda, que digamos una persona muy recta, muy virtuosa, se nos presenta por primera vez como un viejo cochino, como un fisgón, como un boyer, obsesionado con esta chava. Y bueno, ya después en el libro relata todo lo que veía, ¿no? Digamos que vio varias escenas, no nada más esta chica, porque tenía varios invitados. Presenció varias escenas de personas teniendo relaciones sexuales en su cuarto de huéspedes. Y bueno, al final, digamos que lo impresionó más de todo lo que vio es una escena lésbica entre esta chava con la que estaba obsesionado y una de sus amigas, que también era como cincuentona. Entonces, aquí es lo que me llamó la atención, es que no sé si habrá ocurrido esto haya ocurrido, digamos, ha sido un fenómeno que muy común en los años 60 o 70 en Japón. Pero tanto este fotógrafo Yoshiyuki, que se percató de estas escenas en los parques públicos de Tokio y sacó esta colección Koen a finales de los 70s, y Mishima, que publicó estos libros, El Templo del Alba, creo que en principios de los 70, no me recuerdo si era los 70, el 70 al 71. Y luego, después de ese libro del Templo del Alba, en el último libro, Del Mar de la Fertilidad, La corrupción de un ángel, se nos presenta a este Honda, no nada más, digamos, observando personas en su cuarto de huéspedes, sino a lo que ya se dedicaba ahora es precisamente a hacer lo que el fotógrafo Yoshiyuki captaba con su cámara infrarroja. Lo que hacía Honda es ir a los parques, ir a los parques o a las afueras de Tokio, a las zonas de descanso en las carreteras, y buscar a estas parejitas que estaban teniendo sexo. Y sí, lo que hacía es que se iba en la noche y se estacionaba su carro, se adentraba en el parque o a las afueras de estas zonas de descanso, y empezaba a buscar a estas parejitas. Y pues sí, relata ahí Mishima que este Honda se daba cuenta que no estaba solo, que no era solo él el que estaba viendo estas parejas, sino que podía haber alrededor una multitud de personas también observando igual que él. Y sí, de hecho, me llamó la atención esta colección del fotógrafo, porque Mishima relata muy bien, digamos, exactamente lo que captaba Yoshiyuki en sus fotografías.
Se relata como las posiciones de las personas que estaban observando, como esas personas se acercaban y le metían mano a la chava. Y aquí nos relata, digamos, lo que pasaba por la mente de Honda cuando hacía este tipo de excursiones a los parques. Digo, no sé si le habrá llamado la atención a Mishima ese fenómeno de igual manera. No sé si lo habrá presenciado él con sus propios ojos. Estas personas, estos mirones en los parques, como lo hizo Yoshiyuki, el fotógrafo. O lo habrá visto en las noticias. O les digo, no sé hasta qué punto habrá sido este fenómeno muy, muy común en Japón de los 70s. Muchos mencionan que esto se debe a hecho de que en Tokio, digamos, empezó a aumentar mucho la población, la densidad de población empezó a aumentar mucho, las casas empezaron a ser más pequeñas, digamos que las personas cada vez tenían menos privacidad, entonces lo que hacían pues, era tener, digamos, relaciones sexuales fuera en los parques públicos, al aire libre. También, digamos, a lo mejor pagarse un hotel estaba más caro. Y con respecto al fenómeno este del voyerismo, de observar a las personas, algunos críticos, tanto de este libro de Mishima, que nos muestra este Honda como este voyerista, y de Yoshiyuki, de esta colección Cohen, mencionan que este es un fenómeno que se ha representado inclusive en el arte japonés desde hace siglos. Creo que alguna vez les platiqué de este tipo de arte del ukiyo-e, del mundo flotante, que precisamente relata, o digamos que muestra en estas pinturas, en estos grabados, muestra escenas eróticas en algunas ocasiones, que se conoce como shunga. Muestra estas escenas eróticas y en algunas ocasiones no solamente muestra personas teniendo relaciones sexuales, sino lo interesante también es que muestra personas viendo a personas teniendo relaciones sexuales, ya sea, digamos, que estén junto a ellas, o aquí lo que se me hace muy interesante es la disposición de las habitaciones. No sé si conocen, en muchas, digamos, casas tradicionales japonesas, las paredes son muy delgadas, son de madera y aparte están separadas, digamos, por pantallas muy delgadas. Y las puertas también son puertas corredizas. Es muy fácil, digamos, correr un poco la puerta y asomarse entre ese espacio. Entonces, en estas pinturas, en algunas pinturas del ukiyo-e, de lo que se denomina shunga, muestra estas escenas donde las personas están de mirones, ya sea a través de estas hendiduras entre las puertas corredizas o inclusive agujeros en las paredes. Bueno, llamarle paredes es un decir, o sea, son estas casi como entre los biombos, agujeros entre los biombos, o estas paredes casi de papel. O sea, es muy fácil, digamos, hacer un agujero y observar, muy a la manera de Honda en el libro de El Templo del Alba de Mishima. Y así como hacían estas personas, también en alguna de estas grabados, de estas pinturas, se muestran a personas que no solamente están viendo, sino que también le están metiendo mano a estas personas que están observando. Entonces, digo, me llama la atención porque no sé qué tanto haya llamado la atención de las personas, de los artistas, este tipo de fenómenos. No sé si tenga todavía digamos, un antecedente que esté más arraigado dentro de esos fenómenos culturales en Japón sobre el papel del espectador, de los participantes dentro del erotismo, o simplemente sea simple y llanamente, pues sí, pervertidos viendo a otras personas sin su consentimiento, ¿no?
Eso les platico porque es uno de los temas centrales en el tercer capítulo del Genji Monogatari. Este tercer capítulo lleva el nombre de Utsusemi. Utsusemi es el nombre de esta dama con la que Genji, digamos, se obsesiona por un momento. Es uno de los crushes de Genji. Creo que se nos había presentado esta dama, Utsusemi, en el capítulo 2, cuando un amigo suyo lo invita a pasar la noche en su casa y lo convence de ir diciéndole que su padre estaba de viaje y que su madrastra, que era el segundo matrimonio de su padre, era una madrastra muy joven y pues estaba sola ahí en la casa. Entonces digamos que eso le llama la atención a Genji y pues Genji va a quedarse en la casa de su amigo. Entonces en la noche va a visitar a Utsusemi a su cuarto, pero Utsusemi lo acaba rechazando. Pasan la noche juntos, digamos que, o sea, en compañía de Utsusemi, pero no tienen ningún encuentro íntimo. Y también se nos presenta al hermano de Utsusemi, que es un niño que Genji toma como, digamos, como su aprendiz, como su asistente casi, con el único propósito de usarlo como alcahuete para, digamos, cumplir sus propósitos lascivos con Utsusemi. Entonces, al final del capítulo 2, intenta de nuevo Genji acercarse a Utsusemi, pero Utsusemi otra vez lo rechaza. Entonces, al final del capítulo 2 ocurre algo también un poco interesante a este respecto, que como Utsusemi lo rechaza, Genji pasa la noche con su hermanito, que es de las pocas referencias, digamos, homosexuales que se hacen en el Genji Monogatari. Que parece ser que en esa época no era algo, digamos, tabú, este tipo de relaciones homosexuales. Era muy como a la usanza de la antigua Grecia. No era raro que una persona mayor, que en este caso Genji, a pesar de que tenía entre 15 y 17 años, ya era considerado un mayor de edad, que un mayor pasara la noche, digamos, con un menor de edad. Pero bueno, este capítulo, el tercer capítulo, se centra más en Utsusemi y en un nuevo intento de Genji por acercarse a ella. Entonces en este capítulo Genji utiliza otra vez como alcahuete al hermano de Utsusemi, a este niño, y le pide que lo lleve otra vez a su casa. Entonces esperan a que este general se vaya otra vez de viaje y deje a su esposa ahí solita en su casa. Entonces cuando esto ocurre, pues el que está bien enterado ahí es el hermanito. Lleva a Genji, digamos, casi escondidas. Lo mete a la casa. Y pues Genji espera que anochezca. Y cuando anochece, digamos que empieza a buscar por las habitaciones donde se encuentra Utsusemi. Y en eso, cuando va recorriendo los pasillos, se escucha voces de dos mujeres que están platicando. Y lo que hace es precisamente esto que les platico, muy similar como Honda en el Templo del Alba de Mishima, o estos. Empieza a espiar. Fíjense, es algo raro porque, digamos, es un tema muy tratado en el Genji Monogatari. Aquí en este caso se conoce como Kaimami, como mirar entre las aberturas. Este Kaimami es simplemente eso, o sea, espiar entre una abertura o un hueco. Y Kaimami es un tema recurrente en el Genji Monogatari. Inclusive
hay una serie de pinturas que se hicieron a partir del Genji Monogatari, que se conoce como el Genji Monogatari Emaki, o sea, el rollo de pinturas del Genji Monogatari. Entonces hay una pintura por cada capítulo. Y precisamente en este capítulo, el capítulo 3 de Utsusemi, se representa esta escena. Entonces Genji escucha a estas dos mujeres, las voces de dos mujeres platicando, y se asoma a la habitación por una hendidura. Y mucha de este capítulo transcurre mientras Genji está observando. O sea, se nos platica lo que Genji está observando a través de la hendidura. Digo, no es la única vez que lo hace. O sea, en varios capítulos Genji hace esto. Les digo, no, la manera en que están dispuestas las habitaciones en estas casas en el Japón de hace 1000 años, o sea, permitía este tipo de situaciones, principalmente en verano, porque como hacía mucho calor, lo que hacían es que tenían las puertas semiabiertas, las cortinas también las tenían corridas. Entonces era muy fácil para una persona que iba pasando, pues, asomarse por las hendiduras para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces Genji, al asomarse, ve a dos mujeres que están jugando Go, este juego que es en un tablero. Son estas fichitas que son negras y blancas. Y tu objetivo es... Bueno, supongo que conocen el Go, ¿no? Creo que en español se conoce como Telo, ¿no? Este juego de tradicional, parece que es chino, pero supongo que se jugaba también en el Japón de esos entonces. Una de estas mujeres de las que están jugando Go es precisamente Utsusemi. Genji la reconoce. En el capítulo 2 se menciona que Utsusemi es una persona muy menudita, muy flaquita, pequeña. Digo que en el capítulo 2 hasta menciona que Genji, con su primer encuentro con Utsusemi, lo que hace es la levanta, la carga y se la lleva a otra habitación. Entonces se nos presenta como una persona muy delicada y, digamos, muy refinada en sus tratos, ¿no? En sus modos. Y se nos hace un contraste con la otra chica con la que está hablando Utsusemi. Entonces la otra chica con la que está hablando Utsusemi, pues es un contraste porque se nos menciona como una persona de tamaño más grande, de estatura más grande, digamos, no delgada, sino un poco más exuberante. Y aquí lo interesante es que precisamente como esas personas están en su casa, están dentro de su habitación, esta otra persona está prácticamente en ropa interior, y pues con la ropa interior casi abierta. Digo, se representa así, como, digamos, no sé hasta qué tanto esté mostrando, pero sí se menciona que está con la piel muy expuesta, y obviamente eso le llama la atención a Genji, que está observando por una hendidura. Ya después se nos menciona que esta otra chica que está ahí jugando Go con Utsusemi es su hijastra. Es la hermana del amigo que había invitado a Genji en el capítulo 2 a ir a su casa. Entonces está jugando Utsusemi con su hijastra, están jugando Go. Y lo que más le llama la atención a Genji, además de que esta chica, digamos que está prácticamente en ropa interior, es la manera, digamos, el contraste en sus modos con Utsusemi. Su hijastra, a diferencia de Utsusemi, que es como muy refinada, muy muy educada, ella, digamos que está, hasta la muestran como si estuviera sentada. También en estas representaciones, en estas pinturas, la muestran como en una postura un poco más relajada, con una risa, que es lo que le llama la atención a Genji, una risa más sonora, que inclusive la muestran como si fuera una mujer frívola, como una mujer, digamos, más sensual, con un cuerpo y unos modos más voluptuosos, en contraposición de Utsusemi, que es como muy menudita, muy elegante, ¿no?
Y digo, llama la atención este contraste entre las dos figuras femeninas que nos presentan en esta escena que Genji está viendo a través de una hendidura en el cuarto. Este Kaimami, que es prácticamente estar espiando a través de las puertas, ¿no? Y bueno, después de que está un rato Genji ahí viendo cómo juegan estas chicas, les entra sueño y ya se van a su habitación a dormir. Y pues aquí Genji dice, pues ahora es cuando, ¿no? Entonces Genji, digamos que ya se mete, pues está todo oscuro, se mete a la habitación. Pero como Tsusemi ya había tenido un encuentro previo con Genji, y que es otra de las características también de, digamos, de las costumbres que se tenían de estos nobles, que Genji era una persona, digamos, muy refinada, digamos que se nos presenta como una persona muy bella, pero además este refinamiento también consistía, digamos, en su manera de vestir, pero también, digamos, que iba muy perfumado siempre. No sé cómo habrán perfumado, no sé si con inciensos o con qué tipo de esencias traídos de otras partes. Pero dice que Tsusemi, como ya había estado antes con Genji, vemos que de lejos olió el perfume de Genji y se dio cuenta que algo raro estaba pasando. Y cuando reconoció el perfume de Genji, digamos que se asustó y pues ya sabía claramente Genji a qué iba, ¿no? Entonces lo que hizo es que, digamos, en su apuro, se levantó y se retiró corriendo a otra habitación, digamos que para escapar a Genji. De hecho, de los pocos casos en el Genji Monogatari de estas mujeres que se resisten a tener relaciones con Genji. Veremos en otros capítulos que muchas de ellas, de hecho, inclusive en este capítulo, muchas de ellas no pueden resistirse a la seducción del príncipe Genji. Hay pocos ejemplos, entre los cuales pues Utsusemi es uno de ellos. Entonces Utsusemi corre, pero deja uno de sus chales, uno de sus, pues sí, de sus ropas, la deja tirada ahí en su prisa por huir de Genji, la deja ahí tirada, y precisamente es por eso que se llama Utsusemi. No sé si recuerdan, en el caso de Genji Monogatari, las personas no tienen nombres propios. Siempre se hacen referencia a las personas, digamos, principalmente a las damas que conoce Genji, por alguna de sus características o alguna de las circunstancias en las que Genji se encuentra. Por ejemplo, el caso de la madre de Genji, que era Kiritsugo. Este Kiri, este árbol, porque su casa estaba rodeada por ese tipo de árboles. Así la dama de las glicinas, sí, o sea, siempre se refieren a esas damas por algunas de sus características. En este caso Utsusemi se llama así porque Utsusemi significa de hecho, precisamente lo que está ocurriendo ahorita, a finales de verano, las cigarras se pueden ver en el piso, cerca de los árboles. Las cigarras, cuando crecen, digamos que mudan de su caparazón. Y se pueden ver los caparazones casi transparentes de las cigarras. Y eso es lo que se llama Utsusemi. Semi es cigarra, Utsu viene del kanji de vacío. Es como el puro cascarón de las cigarras. Entonces ese Utsusemi es el cascarón de la cigarra. Y hace referencia a esta ropa que dejó Utsusemi cuando huyó a las prisas de Genji. Y que Genji recogería después
este abrigo de Utsusemi, este caparazón vacío de la cigarra, y se lo llevaré a su casa, digamos, como recuerdo. Y ya después narra que Genji se la pasa llorando así, abrazando al abrigo de Utsusemi, mojándolo con sus lágrimas, como diría Juan Luis Guerra, ¿no? Pero bueno, el capítulo no acaba aquí. O sea, esto ocurría después cuando se va a su casa, se lleva el abrigo de Utsusemi. Pero aquí lo interesante es, y casi es como una escena de comedia. No sé hasta qué punto lo habrá hecho con intenciones cómicas Murasaki al escribir esto. Pero no olvidemos que había otra chica ahí también, con Utsusemi, su hijastra que estaba jugando Go con ella. Entonces Utsusemi huye de Genji al, digamos, percatarse por su perfume que Genji estaba acercando. Pero digamos que Genji no se da cuenta que Utsusemi ya ha escapado de la habitación. Entonces, como todo está oscuro, se mete en la habitación y ve una silueta ahí echada, de la silueta de una mujer que está durmiendo. Pero pues se saca de onda porque dice, oye, esta Utsusemi no estaba así de grande, ¿no? Todo lo que hace es que se acerca, la descubre, la despierta y pues se da cuenta que no es Utsusemi, sino es su hijastra, la que, digamos, le había llamado la atención en la escena anterior, mientras espiaba por la hendidura de la puerta. Aquí digo, o sea, pues, obviamente pues Genji no sé qué iba a quedar, digamos, no iba a pasar la noche solo. No era su intención. Y pues como Tsusemi ya había escapado, pues digamos que no le quedó de otra que, pues sí, quedarse con esta chica, con su hijastra. Es como el rastrero que es. Pues empieza a aventar el choro igual a la hijastra. O sea, sin haberla conocido, le dice, he escuchado hablar mucho de ti, mucho de tu gracia, de tu risa encantadora, de tu belleza. Entonces esta chica pues, piensa que sí, realmente ya había escuchado hablar de ella. Y pues nos relata que Genji acaba pasando la noche con esta chica que apenas conoció, la hijastra de Utsusemi. Ya después, parece que es la única vez que se menciona, es el único encuentro que tiene con la hijastra de Utsusemi. Y después, al día siguiente, agarra el abrigo de Utsusemi, es cuando se lo lleva, de recuerdo. Y en capítulos posteriores se menciona otra vez Utsusemi. Vemos que va a tener una conexión ya de por vida con Genji. Y también es, digamos, un personaje importante porque es, les digo, de las pocas damas que se resisten a pasar la noche con Genji. El capítulo 3 acaba con Genji ahí bien triste, lamentándose que no pudo, digamos, capitular su amor por Utsusemi y lamentándose con el hermanito de Utsusemi. Les digo, aquí este es un tema, esta de que Genji se la pasa espiando y esta cuestión del voyerismo. Digo, estas damas no estaban solas, o sea, son los personajes principales del libro, pero recuerden que, o sea, estas damas no viven solas, o sea, vivían rodeadas de muchas otras mujeres. Entonces, en muchas de estas escenas, cuando Genji pasa la noche con ellas, también menciona que algunas de las criadas o de las damas de compañía que están ahí, pues están viendo, están escuchando qué está pasando, ¿no? Y
sí se puede ver en muchas de las representaciones, de las pinturas de este tipo de escenas, como es un tema común. El hecho de estar observando, de estar espiando, hacer el kaimami en el Japón de hace 1000 años. Y que Mishima hace referencia a este tipo de escenas en su Templo del Alba y en la corrupción del ángel. Chequen estas fotos de Yoshiyuki. Digo, están hasta creepy, porque son como en blanco y negro y se ven así las personas que están mirando a la cámara con los ojos brillosos. No sé si se ven raros, pero están interesantes. No sé hasta qué punto se viola la privacidad y, o sea, digamos, la cuestión ética de este tipo de fotografías, pero están exhibidas, forman parte de la colección de museos muy importantes de Estados Unidos, de las grandes ciudades de Estados Unidos. No he tenido la oportunidad de verlas aquí en Japón. Supongo que debe haber de vez en cuando exposiciones temporales, pero chequenlas en internet, hay unos ejemplos y están interesantes las fotografías de esta colección Koen del parque de Kohei Yoshiyuki. Pero bueno, chequen también este tercer capítulo de Utsusemi, donde se encuentra el Fisgón de Genji y su amor que no pudo consumar con esta cigarra. Pero bueno, ahí luego me dicen qué onda, ¿no? ¿Qué les parecen estas fotos? O si ya leyeron estas novelas de Mishima. Y qué onda con este capítulo, ¿no? Pero bueno, cuídense, nos vemos luego. ¿Sale? Bye.